al Despertador. Momento de recibir a nuestra entrevistada central del día de hoy, doña Minú Tavares Mirabal. Lo de doña, ¿verdad? Doña Minú parece español. De origen noble. De origen noble. Minú Tavares Mirabal y Borbón. No, de respeto y de cariño. Se siente viejo de cuando le ponen me doña. faltó A la hija de Felipe, doña Leticia, de 6 años. Y tiene 6 años, doña Leticia. Doña Minú Tavares Mirabal y Borbón, entonces, Andrés. Bueno, sí. No, nada de eso. Muchas gracias, Minú, por venir al Despertador. La situación, digamos, que está siendo reevaluada a raíz de la resolución del Partido de la Liberación Dominicana asumiendo las primarias abiertas. ¿Qué crees tú que viene en lo que constituyen los distintos escenarios que se pueden apostar a lo que va a ocurrir ahora dentro de ese partido? Porque afecta, sin ninguna duda, al país en sentido general. Bueno, quienes apostaron o quienes no vieron que eso iba a ocurrir, simplemente se habían puesto una anteojera o habían, no conocen la situación. O sea, lo que ocurrió ahí es lo que el PLD es. O sea, hay que ver que esa ha sido la manera de actuar desde hace años del PLD, evitar el conflicto en los órganos institucionales. O sea, las cosas se resuelven fuera de los órganos institucionales, las negociaciones se dan fuera de los órganos institucionales y se dan por razones que fueron quizás dichas de la manera más descarnada. Exacto. Por un miembro de ese comité político y de la famosa OTAN, que es Euclides Gutiérrez Félix. Hoy lo que dijo es: vamos a ir todos presos. Y dijo, hay que ir unidos porque si no, lo que nos espera, o para evitar que nos espere Najayo. Sí. Y esa es una manera descarnada de expresar eso, porque detrás de todo y detrás de todos los cambios que pueda haber, está ese temor. Es decir, y ese temor obliga a las diferentes facciones que hay dentro del partido a entenderse, y se están entendiendo y se van a entender. Yo creo que esa es la primera lectura que hay que darle a lo que ocurrió, a esa voltereta yo no sé cómo calificarla, pero de malabarista, claro, que hizo el presidente de ese partido, que el viernes escribió un artículo señalando la imposibilidad de la decisión que se tomó al día siguiente por su carácter de inconstitucionalidad. Es decir, hasta ese día mantuvo un discurso y al día siguiente, luego de la salida de la reunión, entonces las primarias pasaron a ser constitucionales. ¿Por qué? Porque las decidió el Comité Central del PLD, porque las va a decidir. O sea, la constitucionalidad de este país está determinada por una decisión de 2 que después se traslada a 35 y después se traslada a 607. Y ahora se va o sea, deja de ser un argumento, ya es constitucional porque lo conozca un órgano que no tiene esa función dentro del partido de gobierno. Es decir, esas volteretas realmente expresan la gravedad de la situación de la falta de institucionalidad en la República Dominicana. Y todo el mundo habla como si, o sea, no lo toma en cuenta, no. Y las voces, ¿cuáles son? Las que se escuchan ya. Las que se escuchan ya son las mismas. Es decir, con las mismas, sin disimular las mismas pretensiones. Claro. Las voces que salieron ayer y que salen hoy con posterioridad a esa reunión siguen expresando que el conflicto está ahí y que se va a resolver por las vías que le convenga a ese partido que está en el gobierno, que quiere seguir estando y que quiere garantizar su impunidad. Así es. Bueno, el tema, yo diría que como consecuencia de lo anteriormente explicado, debería ser una reacción de las bases de ese partido y de quienes han simpatizado durante años y están viendo, están escuchando cosas que a uno le sorprende. Entonces nuestra pregunta es, ¿sigue siendo, a pesar de todo eso, Minú, el sistema de partidos tradicional de la República Dominicana tan fuerte como que
al votante dominicano eso le sigue dando par de tres. La idea de que el Estado y el presupuesto público es tan importante o es más importante que el mensaje, seguirá anteponiéndose eso y en el 2020 igual vamos a ver el 80-90% otra vez del votante acudiendo a votar por las tres marcas tradicionales. ¿Cuándo se va a producir la ruptura? Porque eso debe producir una ruptura, una indignación con una parte por lo menos de las bases del partido. Bueno, esa es la lucha que hemos venido llevando a cabo, porque a veces la gente te dice, ustedes hablan mucho de política. Bueno, somos políticos y tenemos que hablar de política. Por supuesto. Por una razón muy sencilla, aunque no se vea tan claro, aunque la gente no lo aprecie, eso es lo que marca todo, es lo que determina todo. Claro. Al final, cualquier decisión política afecta de esa la vida naturaleza de todos. afecta todas las decisiones sociales, económicas, del Estado de Derecho en la República Dominicana, y por eso es tan importante que lo veamos así, porque los problemas de la República Dominicana son problemas políticos, son problemas que están ligados directamente al ejercicio del poder, al desconocimiento de las leyes con que se maneja todo el Estado dominicano, las autoridades, y que se traslada a la sociedad, porque se traslada. Cuando tú vas por la calle, tú te das cuenta que aquí las leyes valen nada. Los primeros que se cruzan son los propios AMET, los propios policías que están supuestos a hacer cumplir la ley, la ley de tránsito. Anoche nos pasó algo, íbamos yendo a una reunión y nos paramos en un semáforo que estaba raramente vacío de vehículos. Bueno, allá en la ciudad yo creo que el paro se sintió también un poco aquí. Estaba bastante tranquilo y se para al lado nuestro un motorizado de AMET y se queda parado ahí. Y nosotros empezamos a celebrarlo. Bueno que no se cruzó. Y en el momento en que yo iba a bajar el vidrio para decirle qué bueno que usted está dando un ejemplo, aceleró, arrancó y se fue en rojo. Y entonces yo vi el otro carro que venía de frente hacer un gesto de ¿Y entonces? Y eso fue aquí en el centro, en el polígono central, digamos, casi Churchill, cerca de la 27. O sea que la falta de cumplimiento de la ley se ve desde arriba. Y claro, no solamente, es que es como que se regara, porque si los que están arriba y están supuestos a hacer cumplir la ley, no cumplen con esa función, si el presidente de la República puede darse el lujo de decir que va a tomar una decisión que la Constitución le prohíbe en marzo, o sea, ¿qué mensaje le está dando al país? La Constitución, para mí, no es una ley que tengo que respetar, no es la Carta Magna. Ese es el mensaje que está dando. Y si él no lo tiene que respetar, si él puede hacer lo que le dé la gana con la Carta Magna, entonces los demás ciudadanos y ciudadanas entienden que también pueden actuar en consecuencia. Y ustedes hablaban de monopolio y ahí está. O sea, todo el mundo sigue actuando como si las leyes antimonopolio no existieran en la República Dominicana. Pero estos días que ha estado esta discusión con respecto al tema de salud, que ustedes saben que está atravesando por una de sus peores crisis, el tema de los hospitales y el tema del acceso a la salud. Mucha discusión sobre la entrada en vigencia de la atención primaria, y tú dices, bueno que se va a implementar finalmente lo que es una obligación del Estado. Una deuda de mucho tiempo. Y una deuda de mucho tiempo. ¿Y cuál es la discusión? ¿Cuál es el cuestionamiento que le hace la Asociación de Clínicas o la propia AMD? Es un cuestionamiento acerca de que en los hospitales se están aceptando los pacientes con los seguros contributivos y que no puede. Pero ¿cómo se puede hacer una declaración de ese tipo cuando la salud es un derecho? Y es un derecho, como todos los derechos, no solamente es fundamental porque está en la Constitución, es universal. O sea, nuestra aspiración
a la salud pública es que sea una a la que todo el mundo pueda ir, ricos y pobres, o sea, porque es de todo el mundo. Si pueden ir los ricos o los de clase media a un hospital, es porque la calidad que se está ofreciendo en ese hospital es buena. A eso es que tenemos que aspirar, pero a eso es que se está, digamos, que se está desconociendo. Tú no puedes hablar de la salud como si fuera un negocio, por más negocio que sea para esos sectores privados. Sí. Pero el Estado, la obligación del Estado es no solo garantizar un acceso a la salud, es que la salud sea de calidad, claro, que cada cual pueda tener acceso a ella y pueda decidir si va o no. Así es. Que la salud privada sea una opción a la que se acceda como segunda, porque tú lo tienes o porque quieres una atención más rápida, pero la aspiración de todos nosotros y sobre todo de quienes aspiramos a llegar al poder tiene que ser ofrecer una salud en los hospitales que no tenga nada que envidiarle a la salud en los centros privados. Servicio de calidad. Y eso es así para todo lo que son derechos. Un buen transporte es uno que lo usen todos los sectores, que el que tiene vehículo pueda usar el transporte público y el que no lo tiene también. Y así es como ocurre en los lugares donde hay esos servicios que son de calidad y que son dignos. Así es. En el día de hoy, por cierto, Inés Aypun publica un artículo en el que contrapone el concepto de cliente y paciente. Que fue lo que hizo ayer el presidente de la Asociación de Clínicas. De mucha profundidad. Bueno, acaba de finalizar la huelga de la región norte, 14 provincias de la región norte se movilizaron ayer. ¿Cuál es tu evaluación de ese proceso social, político? De acuerdo con la información que tenemos de toda nuestra militancia en las provincias, fue un éxito realmente notable, fue un éxito prácticamente en todas las provincias, quizás total en la mayoría de ellas, en unas 10 de ellas fue total el paro. Aunque hayan 3 heridos, un muerto y 48 presos, bueno, ¿se puede considerar exitoso? Se puede considerar exitoso desde el punto de vista del paro, es decir, de la paralización y de la protesta. Los muertos no pueden considerarse jamás exitosos, y eso yo también lo decía ayer. Es decir, la aspiración que tenemos es que pueda haber aquí una protesta, que pueda haber un paro sin que haya el temor de que se pierda ninguna vida. Eso es algo que tenemos que garantizar además, porque lo otro es también que en algunos lugares los videos, las fotos que circulan te hacen pensar que había una especie de guerra en las calles, y tú ves las calles vacías y sin embargo se escuchan los fuertes disparos, que no son intercambios de disparos, porque no eran intercambios de disparos, eran disparos directos. Y lo más terrible de todo, lo que más duele, es que esas muertes, esos heridos, luego se quedan sin que se haga justicia, sin que les duelan a nadie. Sí. O sea, sin son como los muertos de campaña. Como si fueran, y eso también necesariamente tiene que ser erradicado. Un asunto clave, muy corto y directo. Protesta pacífica, cívica, respetuosa de la propiedad pública privada, protesta quizás un poco más caliente, con gomas. Al final las dos buscan algo. ¿Qué tan fácil es encontrarlo en este país, ese algo? Ese algo es que la autoridad se siente a dialogar, como decía Andrés más temprano, y se discuta por lo menos el punto que le da inicio a las protestas. ¿Qué tan posible es eso? Porque realmente yo no puedo ver una protesta exitosa si eso no se logra. Bueno, los intentos de diálogo de esta gestión de gobierno PLDista son prácticamente inexistentes. Y los que ha habido supuestamente han fracasado. ¿Por qué?
porque a la hora en que se exige cualquier demanda en la mesa de negociación con respecto a lo que está discutiéndose, esa demanda simplemente no se toma en cuenta y entonces el diálogo se rompe. ¿Qué pasó con el pacto eléctrico? ¿Por qué ha fracasado el pacto eléctrico? Porque se quiso meter el tema, se quiso sacar, mejor dicho, el tema de Punta Catalina. Sí. ¿O qué ha pasado con el pacto fiscal? Es decir, es un diálogo que no es tal cosa, que es vengan a dialogar, siéntense para hacer lo que es típico de este gobierno, que es el bulto, es el aparentar que estamos haciendo algo, aunque no lo estemos haciendo. Este es un gobierno de mucho, o sea, el principal éxito que habrá que reconocerle a este gobierno es el éxito de de ser un gobierno propagandista que ha llevado hasta casi la perfección las técnicas goebbelianas de comunicación, de propaganda. Dinu, yo quería eso es lo que han hecho. En un país en el que el presidente de la República simple y llanamente desconoce la Constitución, en el que un ministro desconoce la Constitución, en el que un diputado desconoce la Constitución, desconoce digamos, el nivel más alto de expresión de las leyes que rigen la vida de relación de un país. En un país de semejante, ¿hay posibilidades de cambio en el marco institucional? Porque eso es una pregunta que le surge a uno, derivada de todos los diálogos con la gente que propugna el cambio político. Si es así, y un presidente puede olímpicamente decir, no, yo en marzo decido, aunque haya una constitución que se supone que él representa para defender, para respetar y para hacer respetar. Entonces, ¿hay posibilidad de cambio en el marco institucional en la República Dominicana? Bueno, hay que crearlas, esas posibilidades. Eso es lo que nos toca hacer a todos y a todas. Y cuando digo todos y todas, me refiero a dos actores que son fundamentales en eso. El primero, no los estoy jerarquizando, son fundamentales. Uno es somos los políticos, los partidos y los sectores sociales, y el otro son los comunicadores, que tienen también un papel que jugar. Y que han sido bastante asediados, digamos, en este gobierno y en esa intención de controlar todo el mensaje oficial que ha tenido este gobierno. Si yo hablaba con alguien que está asignado como reportero a Palacio y decía, no, bueno, ahora ya no hay casi trabajo porque la comunicación del gobierno se da a través de notas de prensa. Es decir, y así es como se pretende mantener supuestamente informado al país, y hago énfasis en el supuestamente, porque eso no es claramente información, como no se ha informado apropiadamente acerca del alcance que tuvo ayer ese paro a nivel de todas las provincias del Cibao, que se sintió aquí también, en la provincia de Santo Domingo. Llegó el efecto, claro, llegó hasta aquí. Eso es, pero yo apuesto, por supuesto, a las posibilidades, porque nosotros somos un partido, creemos, luchamos por la democracia, y en la democracia la participación es a través de los mecanismos democráticos, que son las elecciones, por ejemplo, que es la aprobación de leyes que garanticen una competencia. Por eso es tan importante ahora darle seguimiento a lo que está pasando en el Congreso con la ley, con la modificación a la ley electoral, sí, claro, que es una ley mucho más importante que la ley de partidos, pero los temores son fundadísimos de que simplemente se siga caminando en la dirección de asentar con carácter de largo plazo ese proyecto autoritario del que este gobierno forma parte, tiene ese matiz.
Pena que terminamos la Oye, entrevista del día de hoy. Siempre nos falta tiempo contigo. Así es. Bueno, Nos envolvemos. ni en los hablamos de temas. opción democrática. No hablamos de opción democrática. Pero bueno, ahí estamos y ahí vamos y ahí Pero somos. se está y vamos viendo a el trabajo luchar de Opción y Democrática. vamos a trabajar. De eso no hay ninguna duda. Lo hicimos mientras no teníamos reconocimiento y ahora que podemos, pues lo haremos todavía con más entusiasmo y con más disposición de luchar por construir esa institucionalidad que es tan importante Y que para el presente y para el futuro de la República No hay Dominicana. democracia sin opciones. Hasta el nombre del partido es, yo diría, muy acertado. Bueno, Minú, gracias. Caballeros, Bueno, despedimos a doña Minú por el día de hoy. Doña Minú, Insistes. Tavares, Mirabal y Borbón. Tenemos que volver a invitarla. Gracias a Minú y gracias a ustedes. Nosotros vamos a una breve pausa y regresamos de inmediato con la segunda hora del despertador.